Devocional para hoy, una virtud que engrandece, basado en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? La palabra de Dios nos presenta a David como un hombre débil que había cometido pecados en innumerables veces. Sin embargo, lo presenta como un hombre con grandes cualidades, con grandes virtudes. Y una de las grandes virtudes que le engrandecían delante de Dios y de los hombres era el reconocer los dotes, la grandeza de los demás, aun fuesen sus enemigos. El capítulo 24 de 1 de Samuel nos narra parte de la persecución de Saúl con el propósito de matar a David. En el versículo 3 nos dice que cuando llegó Saúl a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esta frase, para cubrir sus pies, significa literalmente que Saúl entró a la cueva para una necesidad fisiológica. Por lo tanto, aunque andaba acompañado de 3,000 hombres, estos se quedaron fuera de la cueva hasta que él terminara su necesidad. Y allí dentro se encontró con David y sus hombres que estaban escondidos de él. Sus hombres arengaron a David para que aprovechase la oportunidad, porque según ellos Jehová lo había puesto en sus manos. Y aunque David sabía las intenciones de Saúl en su contra, se dirigió a su persona con respeto y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Reconocía que aquel hombre que le perseguía había sido señalado por Dios y ungido para rey de Israel. En 2 de Samuel capítulo 1 nos narra la ocasión de aquella gran guerra entre Israel y los filisteos. En ocasión en que aquel joven da la noticia a David de la muerte de Saúl y le confirma que él le había ayudado a morir, narrando así el único caso de eutanasia contenido en la palabra de Dios. La eutanasia es aquella ayuda que se le ofrece a alguien para morir. Aunque la palabra de Dios indica que el Señor no está en acuerdo con esto, fue lo que Saúl pidió a aquel joven. De nuevo decimos que aunque se trataba de su perseguidor, la respuesta de David fue clara y determinante. En el versículo 14 le dice a este joven: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar el ungido de Jehová? El resultado por esto fue la muerte de aquella persona. En el capítulo 3 de 2 de Samuel nos narra la ocasión de la muerte de Abner por mano de Joab y su hermano. Estos lo mataron por venganza, mas cuando a David le llegó la noticia de aquella muerte, se entristeció su corazón. Pero, ¿quién era Abner? Era el general del ejército de Saúl, su hombre de confianza, de hecho, su sobrino, que en ocasiones había perseguido a David al junto de Saúl. Y tras la muerte de Saúl quiso instalar al hijo de éste como rey en Israel por encima de David. Sin dudas había tratado a David como su adversario. Sin embargo, la noticia de que Joab y su hermano le habían traicionado y lo habían matado llenó de tristeza el corazón de David. En el versículo 31 de este capítulo 3 de 2 de Samuel nos dice: Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Tan grande era su respeto hacia los hombres valerosos, que no se alegró de la muerte de Saúl ni de la muerte de Abner, sino que lloró por ellos amargamente. Y como un gesto de profundo dolor, iba detrás del féretro de aquel que lo había tratado como enemigo. Y en todo el reproche que formuló contra Joab y sus hermanos, le dijo estas palabras: ¿Había de morir Abner como muere un villano? Estas palabras que hemos leído hoy, versículo 25 de 1 de Samuel capítulo 1, cómo han caído los valientes en medio de la batalla, nos muestra por qué este hombre que había pecado en tantas ocasiones y de tantas maneras, fue reconocido por Dios desde antes de sus inicios como rey, cuando dijo a Saúl que había elegido en su lugar a un hombre con el corazón conforme a él. Jesucristo dijo en el capítulo 5 del libro de Mateo: amarás a vuestros enemigos. Pues solo en amor puede cumplirse la palabra dicha por el apóstol Pedro cuando dijo que el amor cubrirá multitud de pecados.
Esto significa que el amor perdonará todas las cosas hechas en nuestra contra y nos hará resaltar sin egoísmo las virtudes y las grandezas de los demás. Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán, siervo de Jesucristo.